mi sangre, mis entrañas. Me dijeron palabras que desgarraron mi alma como papel viejo. Siento la garganta todavía anudada al revivir aquel día fatídico. Fui expulsada de mi propia casa, del hogar que construí con tanto amor y sacrificio. Las palabras de mi hija, frías y crueles, resuenan en mis oídos. Ni siquiera tus nietos te soportan. El dolor del rechazo caló más hondo que cualquier cuchillo. Pero el tiempo, ese maestro implacable, tejió un tapiz de sorpresas y giros. Pasaron meses, largos y sombríos, hasta que el destino volvió a llamar a mi puerta. Ahora son ellos quienes suplican. Preparen sus corazones para esta historia de abandono, dolor y un reencuentro inesperado. Antes de seguir, quiero saber, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy? ¿Y qué hora es por ahí? Dejen su comentario abajo. Y si se identifican con historias de superación y giros emocionantes, no olviden darle me gusta, comentar, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video. Mis dedos arrugados se deslizan por el marco gastado de la fotografía. Un retrato de un tiempo que parecía bañado en luz dorada. Yo, joven, sonriente, abrazada a mi marido, y nuestra pequeña Laura, con sus ojos curiosos y cabello color miel. Ah, Laura, mi mayor tesoro, la niña que acuné en mis brazos y a quien dediqué cada fibra de mi ser. Recuerdo las noches en vela cuando la fiebre la consumía, mi alivio al ver la primera sonrisa después de la enfermedad. Recuerdo sus primeros pasos, vacilantes por la sala, la alegría que inundó nuestra casa en ese instante. Sacrifiqué mis sueños, mis pequeñas vanidades, todo en aras de su felicidad. Trabajé arduamente como costurera, muchas veces hasta altas horas de la noche, para asegurar que nunca le faltara nada, desde los libros de la escuela hasta aquel vestido de muñeca que tanto deseaba. El tiempo, implacable, tejió hilos de plata en mi cabello y arrugas suaves alrededor de mis ojos, testigos silenciosos de una vida dedicada a la familia. Mi marido se fue hace algunos años, dejando un vacío inmenso, pero Laura siempre fue mi puerto seguro, mi razón para seguir adelante. Verla crecer, formar su propia familia, me llenaba de un orgullo sereno. Sus hijos, mis queridos nietos, eran la extensión de mi propia vida, la continuidad del amor que siempre cultivé. Cada visita de ellos era una fiesta. La casa se llenaba de risas, de pequeños pies corriendo por el suelo, de preguntas curiosas y abrazos apretados. Yo preparaba sus platos favoritos, contaba historias de la infancia de Laura, les enseñaba los puntos de tejido que mi abuela me había enseñado. Éramos una familia, unida por los lazos de sangre y, principalmente, por el amor que florecía entre nosotros. Fue entonces, como una sombra que se insinúa sigilosamente, que las cosas comenzaron a cambiar. Pequeños roces, comentarios ácidos de Laura que antes ignoraba, ahora resonaban con un tono diferente. Las visitas de los nietos se hicieron menos frecuentes, marcadas por un silencio incómodo, por miradas evasivas. Laura parecía distante, impaciente con mis preguntas, irritada con mis pequeños hábitos de anciana. Sentía una frialdad creciendo entre nosotros, una barrera invisible que no sabía cómo traspasar. Intentaba conversar, entender qué estaba pasando, pero sus respuestas eran evasivas, cargadas de un resentimiento que no lograba descifrar. Mamá, no entiendes. Las cosas han cambiado. Pero, ¿qué había cambiado? ¿Dónde me equivoqué? Esa pregunta, silenciosa y punzante, comenzó a atormentarme, plantando la primera semilla del dolor que pronto florecería en todo su horror. La frialdad que antes era una brisa suave se transformó en un viento gélido y cortante. La casa, antes mi refugio y el epicentro de recuerdos felices, comenzó a convertirse en una mazmorra de silencios. Los abrazos de Laura, antes firmes y llenos de afecto, escaseaban, transformándose en toques apresurados, casi ausentes. Intentaba llenar el vacío con mis pequeñas rutinas, el crochet en el sillón de la sala, la lectura de un libro, el olor del café colado, pero la ausencia de las risas de mis nietos, la falta de conversaciones con Laura, resonaba más fuerte que cualquier sonido. Mi vida se redujo a una espera angustiosa por una llamada que no llegaba, por una visita que nunca se concretaba. Poco a poco,
La sutil hostilidad de Laura reveló sus garras. Comenzó con pequeñas indirectas sobre mi edad, sobre mi insistencia en querer ayudar. Mamá, usted está demasiado vieja para eso. Mamá, usted no entiende cómo funcionan las cosas hoy. Cada palabra era una aguja afilada, perforando mi autoestima. Luego, vinieron las quejas directas. Yo estorbaba, yo era una carga. Argumentaba que los nietos, mis nietos, a quienes yo había mimado y enseñado a amar, no me soportaban. Dicen que la abuela es aburrida, que solo habla del pasado. Escupía las palabras, como si estuviera recitando un guión ensayado. Sentía mi corazón encogerse, el dolor, extendiéndose por cada célula de mi cuerpo. ¿Cómo era posible? Mis nietos, mis pequeños ángeles, ¿se habrían transformado en jueces tan crueles? Recuerdo aquella cena, la última. La mesa estaba puesta, con el estofado que tanto les gustaba. Intenté romper el hielo, contar una anécdota tonta, pero fui interrumpida por la voz estridente de Laura. «Basta, mamá. No aguanto más. Esta casa es demasiado pequeña para nosotros y para usted. Los niños necesitan espacio. Yo necesito espacio». El aire se volvió denso, pesado. Mis nietos, sentados a la mesa, bajaron los ojos. Un silencio cómplice llenando el ambiente. Sentí las lágrimas quemarme, pero me negué a llorar. Erguí lo que quedaba de mi dignidad. «¿Qué estás diciendo, Laura?» Mi voz salió temblorosa, pero firme. Y fue entonces cuando llegó el golpe fatal, la frase que se grabó en mi memoria como una cicatriz profunda. «Ni siquiera tus nietos te soportan. Es hora de que se vaya». Las palabras me golpearon como un rayo. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. La incredulidad se mezcló con el dolor, la desolación. ¿Cómo mi propia hija, a quien dediqué una vida, podía proferir tal crueldad? Yo, que había sido su puerto seguro, su cimiento. La verdad era que ya no era conveniente. Era un estorbo, un recuerdo incómodo de una vida que ella parecía querer borrar. Aquella noche, hice una pequeña maleta con pocas ropas y algunos recuerdos. Cada prenda que doblaba era un pedazo de mi corazón que se partía. El silencio de la casa era ensordecedor. Las miradas evasivas de mis nietos eran más dolorosas que 1000 gritos. Me fui con el alma hecha pedazos, un nudo en la garganta, y la sensación de que no era solo una casa lo que dejaba atrás, sino un pedazo de mí, de mi historia, de mi vida. La puerta se cerró a mis espaldas con un chirrido fúnebre, sellando no solo el destino de un hogar, sino el mío propio. A partir de ese momento, la soledad se convirtió en mi única compañía, y la pregunta ¿por qué? Se convirtió en el eco, constante en mi mente. Los meses que siguieron fueron una niebla densa de días vacíos y noches de insomnio. Me mudé a una pequeña habitación al fondo de la casa de una antigua amiga, doña Clara, quien me acogió con la ternura que mi propia hija me había negado. El silencio, antes opresivo, se convirtió en un compañero constante. Pasaba las horas en una silla mecedora, con los ojos fijos en el horizonte, intentando coser los pedazos de mi vida que habían sido destrozados. El dolor del rechazo era una herida abierta, supurando en mi pecho. Me cuestionaba incesantemente. ¿Dónde fallé? ¿Qué hice para merecer tal abandono? La imagen de mis nietos, con sus rostros serios y distantes, me atormentaba. ¿Será que realmente no me soportaban? ¿Será que el amor que les di fue tan insignificante así? Cierta tarde, mientras ayudaba a doña Clara a organizar unas cajas viejas en su desván, un baúl empolvado llamó mi atención. Era uno de esos baúles antiguos, de madera oscura, con detalles de metal, oxidado. Curiosa, pedí permiso para abrirlo. Dentro, entre trapos y objetos olvidados, encontré una pequeña caja de zapatos. Al abrirla, me topé con un fajo de cartas amarillentas, atadas con una cinta descolorida. No eran mías. Eran cartas de Laura, escritas hacía años, cuando ella aún era una adolescente y yo me había mudado temporalmente para ayudar a mi hermana enferma en otra ciudad. Recordaba ese período. Comencé a leer, y cada palabra era una descarga eléctrica, una revelación aterradora. En las primeras cartas, ella expresaba su añoranza. Cuánto me extrañaba. Cómo la casa parecía vacía sin mí. Mamá, la casa no es la misma sin tu olor a café por la mañana y tus risas. Vuelve pronto.
Leía con el corazón oprimido, reviviendo esa añoranza mutua. Pero, a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las cartas, dirigidas a una tía Lena, una tía abuela lejana que apenas conocía, revelaban un lado de Laura que jamás habría imaginado. Se desahogaba sobre la casa, sobre la herencia de mi marido que ella consideraba demasiado pequeña para sus ambiciones, y, lo más doloroso, sobre cómo me veía como un obstáculo para sus planes. Tía, mamá es tan terca. Ella quiere que yo cuide esta casa vieja cuando todo lo que quiero es venderla y comprar un apartamento moderno en el centro. La herencia es de ella, pero debería ser mía. Ella ni siquiera sabe qué hacer con el dinero. Y luego, en una carta más reciente, escrita no muchos años antes del abandono, la verdad se desnudaba en toda su crueldad. La abuela se está volviendo más molesta cada día. Los niños ya ni aguantan sus historias. Necesito una forma de deshacerme de ella para tener la casa solo para mí. Si fuera a un asilo, sería perfecto, pero es tan resistente. Tal vez tenga que ser más dura. Las palabras bailaban ante mis ojos, cada sílaba una puñalada. No eran mis nietos quienes no me soportaban. Era Laura, el rechazo, la crueldad. Todo no era más que una artimaña para alejarme de la casa, para que ella pudiera tener el control total. La verdad fue un golpe en el estómago, pero, paradójicamente, también una bocanada de aire fresco. No era mi culpa. Yo no era el problema. Laura era la mente detrás de todo. El dolor del abandono permaneció, pero la vergüenza y la culpa que sentía dieron paso a una justa ira y a una claridad abrumadora. La revelación fue un regalo doloroso, pero necesario. No era una anciana inútil e indeseable. Era la víctima de una traición calculada. Y con esta nueva perspectiva, una llama se encendió dentro de mí. La llama de la dignidad, de la justicia. Ya no sería la víctima silenciosa. La confrontación era inminente. Aún con las cartas en la mano, sentí una energía extraña, casi febril, recorrer mis venas. Ya no era la tristeza profunda que me consumía, sino una mezcla de indignación y una fuerza que no sabía que poseía. Las palabras de Laura, escritas con la candidez de una adolescente, pero ya con la semilla de la codicia, ardían en mi mente. Me negué a ser la anciana, abandonada y engañada. El momento de la verdad había llegado, y no retrocedería. Al día siguiente, llamé a Laura, mi voz extrañamente tranquila, sin rastros del dolor que me habitaba. Laura, necesito hablar contigo, sobre la casa, y sobre algunas cosas antiguas que encontré. Ella dudó, su voz un poco tensa, pero accedió a encontrarse conmigo en la antigua casa, aquella que un día fue nuestro hogar, ahora escenario de su farsa. Llegué antes que ella, mi corazón latiendo fuerte, pero mi mente, clara. Las cartas, dobladas cuidadosamente, estaban en mi bolso. Laura apareció con los nietos, Mateus y Sofía detrás de ella. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad e incomodidad. Mateus, el mayor, evitó mi mirada. Sofía, la menor, parecía un poco más aprensiva. Laura, por su parte, intentaba una pose de superioridad, con los brazos cruzados, la barbilla levantada. «Mamá, ¿qué quiere? Estoy ocupada». Su voz era fría, cortante. La encaré, el dolor de todas sus palabras crueles, transformándose en fuego en mis ojos. «¿Demasiado ocupada para la verdad, Laura? ¿Demasiado ocupada para tu propia madre?» Su expresión cambió, una sombra de aprensión cruzando su rostro. «No sé de qué habla». Saqué las cartas de mi bolso, desdoblando una de ellas lentamente. «Estoy hablando de esto, Laura, de estas palabras que le escribiste a tu tía, hablando de cómo deshacerte de mí, cómo la casa era demasiado pequeña con mi presencia, hablando de la herencia de tu padre». Le entregué la carta que revelaba la intención de alejarme. Laura tomó la carta, sus ojos recorriendo las líneas, su rostro palideciendo con cada palabra. Los nietos, curiosos, se acercaron, sus miradas fijas en su madre. Esto no es nada. Son tonterías de adolescente», intentó justificarse. La voz le fallaba. «¿Tonterías? Tonterías que se transformaron en acciones, Laura. Me echaste de mi casa. Me hiciste creer que mis propios nietos me odiaban. Todo para tener lo que no era tuyo por derecho. Al
Menos no de la forma que querías. Mi voz subió un tono, la emoción desbordándose. Me destrozaste, Laura. Destrozaste la confianza, el amor de una madre. Mateus, de repente, miró a su madre, una comprensión dolorosa en sus ojos. Mamá, la abuela, no es cierto que no la queremos, ¿verdad? Sofía, con los ojos llorosos, se aferró a mi falda. Abuela, disculpa. Mamá dijo que usted se estaba volviendo loca y que no debíamos hablar mucho. La confesión de mis nietos, aunque dolorosa, fue un bálsamo. Ahí estaba la verdad, en la boca inocente de los niños. Laura, acorralada, con el rostro rojo, intentó defenderse, pero las palabras ya no tenían poder. Sus argumentos vacíos se desvanecieron ante esas cartas y la revelación de sus propios hijos. Había sido desenmascarada. La confrontación no fue de gritos o acusaciones histéricas. Fue una confrontación de verdades. Mi dignidad, tanto tiempo pisoteada, se reergió. Miré a Laura, no con odio, sino con una profunda tristeza. La mujer que estaba allí, manipuladora y egoísta, no era la hija que yo había criado, y en ese momento sentí una liberación. La verdad era mi prueba irrefutable, mi poder. No necesitaba venganza, solo justicia y retomar el control de mi propia vida. La casa, antes símbolo de mi pérdida, ahora era el escenario de mi redención. Después de la revelación, el silencio que se instaló en la sala era diferente. Ya no era el silencio opresivo de mi soledad, sino un silencio pesado de verdades reveladas. Laura estaba, inmóvil, con los ojos fijos en el suelo, sin valor para mirarme. Mateus y Sofía, aún de la mano, miraban a su madre con una mezcla de confusión y decepción. Yo no sentía triunfo, solo un profundo cansancio. La verdad, aunque liberadora, venía con el peso de las heridas abiertas. Me acerqué a mis nietos, agachándome para estar a su altura. Mis amores. La abuela siempre los amó más que a nada, y nunca dejaría de amarlos. Sus pequeños brazos me rodearon en un abrazo apretado, el primero, verdadero en mucho tiempo. En ese momento, no había espacio para el resentimiento en mi corazón, solo para el alivio de saber que el amor de ellos por mí no había muerto, solo había sido sofocado por una mentira. En cuanto a Laura, no hubo un pedido de perdón explícito de su parte ese día. Las palabras parecían atrapadas en su garganta, ahogadas por la vergüenza. Yo no esperaba uno, pues sabía que el verdadero perdón nace del arrepentimiento genuino, y no de la humillación. Pero el impacto de aquel día la cambió. En las semanas siguientes recibí visitas de ella, ahora sin los nietos, y en silencio me ayudó a organizar algunas de mis cosas en casa de doña Clara. Era un tipo de redención silenciosa, un intento de reparar lo irreparable. Se alejó de la casa, no por mi imposición, sino por su propia conclusión de que aquel lugar estaba impregnado de la memoria de sus errores. No volví a vivir en mi antigua casa. Doña Clara, con su bondad inagotable, me ofreció que me quedara con ella, y yo acepté. Aquella pequeña habitación, antes temporal, se convirtió en mi nuevo hogar, un refugio de paz y cariño. La casa de Laura fue vendida, y, sorprendentemente, ella insistió en que yo tuviera una parte justa de la herencia de mi marido, algo que antes había codiciado. Ella nunca verbalizó una disculpa completa, pero sus acciones hablaban más fuerte. Poco a poco, la relación con mis nietos floreció de nuevo. Me visitaban con frecuencia, y nuestras tardes estaban llenas de historias, risas y el calor de una familia que, a pesar de todo, había encontrado un nuevo camino. Laura los acompañaba, y yo podía ver en sus ojos una tristeza, pero también una silenciosa aceptación de la verdad. No la perdoné de la forma tradicional, con palabras grandiosas. En cambio, elegí liberarme de la necesidad de venganza y del peso del rencor. Comprendí que el perdón, muchas veces, es más para nosotros mismos que para quien nos hirió. Es la aceptación de que la vida sigue y que el amor puede reconstruirse, incluso sobre los escombros del dolor. Hoy, sentada en el porche de la casa de doña Clara, con una taza de té tibio en mis manos, observo la puesta de sol teñir el cielo de tonos anaranjados y rosados. La paz que siento no es la ausencia de recuerdos dolorosos,
sino la presencia de una nueva perspectiva. Aprendí que no todo lazo de sangre es inquebrantable, pero que el amor verdadero y el respeto se manifiestan en las acciones, no solo en las palabras. La vida, con sus giros, nos enseña lecciones duras, pero nos ofrece la oportunidad de reconstruir, de perdonar a nosotros mismos y a los demás, y de encontrar la felicidad en lugares inesperados. Mis nietos me llaman todas las noches para contarme sobre su día, y su amor es el mayor regalo. Esta es mi historia, un testimonio de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre nos libera, y que, al final, lo que realmente importa son los lazos de afecto sincero, aquellos que resisten las tormentas y nos recuerdan el valor de cada momento. Si esta historia te conmovió, si resonó en tu corazón, deja tu comentario abajo. ¿Desde qué parte del mundo nos miras y qué lección te dejó esta historia? Dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para más historias que nos hacen reflexionar sobre la vida y sus complejidades.